Sexual a esta hora. Hemos querido hacer un programa especial, producto de algunos resultados operacionales que se dieron hace aproximadamente unos 15 días, cuando tuvimos bajo la operación Luz de Esperanza importantes resultados en lo que es el tema de la explotación sexual infantil en la Brigada Occidental que queda en la frontera con Costa Rica. Tenemos especialistas que nos acompañan en la tarde de hoy porque la idea principal y central de este programa especial es básicamente brindarles a ustedes información para que no se queden como meros espectadores de alguna situación, sino que puedan también de alguna manera contribuir a prevenir más que nada, que es el sentir de este programa, delitos tan tristes, tan bochornosos como es el caso del abuso sexual infantil y de la explotación sexual infantil. Por eso nos acompañan en la tarde de hoy la licenciada Sedoína de Jordán. Ella es especialista en el tema de o en contra del abuso sexual infantil por parte de la Fundación Visión, con muchísimos años de experiencia en un programa que se llama Todos contra el Abuso Sexual Infantil. Y también tenemos, por supuesto, a la fiscal adjunta de la sección de juicio oral, a Gladys Pérez, del Ministerio Público, quien nos hablará entonces en la parte penal y orientarnos también un poco a cómo actuar ante este tipo de situaciones. Vamos a iniciar con ambas panelistas haciéndoles una pregunta, digamos, básica o de origen. ¿Cuál es la diferencia entre el abuso sexual infantil y la explotación sexual infantil? Iniciamos entonces con la licenciada Sedoína. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes que se han conectado a este tremendo programa, ¿verdad? Que va a crear en cada uno de ustedes, de nosotros, mucha inquietud y sobre todo que sé que van a quedar tocados y sensibilizados de cómo ser parte de este programa. Soy voluntaria del programa Todo contra el Abuso Sexual Infantil y pues nos dedicamos básicamente a prevenir el abuso sexual infantil, Eh, todo esto aquí pues en nuestro país a través de sensibilizar. Eso es lo que pretendemos, sensibilizar, educar y también orientar al pueblo panameño. La pregunta de mi amiga Vanessa es de la diferencia entre el abuso sexual infantil y la explotación. No sé si habrá una diferencia. Para mí, ambas significan prácticamente lo mismo. Es una explotación hacia el menor, cualquier tipo de abuso. Llámese sexual, abuso en cuanto a maltrato, abuso en cuanto a poner a un niño a trabajar. O sea, todo eso son diferentes tipos de explotaciones y de abusos que se dan hacia un menor. Claro que sí, licenciada, pero sí existe una diferencia precisamente y se ve desde la óptica legal que nos puede esclarecer la licenciada Gladys, porque de hecho hay una figura que hace diferente el abuso sexual infantil de la explotación sexual infantil. Háblenos de eso, licenciada. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Ante todo, pues la explotación sexual en el tema de trata de personas, que es el tema medular que forma parte pues de este conversatorio la tarde de hoy, se entiende por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como esta actividad ilícita delictiva que consiste en someter a niños, a niñas y adolescentes y obligarlos a situaciones sexuales, eróticas u actos análogos en beneficio propio o de terceras personas. En cuanto al abuso, comparto la opinión de la compañera que está de forma virtual, pues el abuso como tal no se encuentra pues en un asidero distinto, en vista de que el Código Penal pues en el artículo 456 456A habla sobre la trata de personas y por el otro lado
el artículo 179 y subsiguientes, pues hablan también de temas relacionados a la explotación de menores de edad. Claro que sí, que de hecho vamos a estar profundizando un poquito más adelante las modalidades que existen en la explotación sexual infantil, porque de hecho existen varias modalidades de este terrible flagelo. Pero una de las cosas que preocupan, y lo comparto con ambas, es que quizás este es uno de los delitos que menos se denuncia, y se denuncia menos precisamente porque lleva este delito una connotación de vergüenza, tanto para la familia como para la víctima. Hábleme un poquito desde la perspectiva de cada una, si para ustedes es así como lo estamos diciendo, el tema de que hay muchas cifras grises en este sentido. Así es esto, Vanessa. El abuso sexual es un delito invisible. Pudiéramos decir que es un delito invisible que no deja huellas aparentemente, ¿verdad? No hay huellas, ya que por lo general no se usa la fuerza física, por lo general, y habitualmente no hay testigos cuando esto se da. Y por eso lo vemos como un delito que se podría decir invisible a simple vista. Pero si nosotros nos vamos a las consecuencias y las repercusiones que tiene el abuso sexual, pues nos damos cuenta que sí hay huellas, pero de otro tipo de huellas como las psicológicas o las neurológicas que vamos a ver aquí más adelante. Y si nosotros tuviéramos que definir el abuso sexual, ¿qué es el abuso sexual infantil? Lo definiría como la utilización de un niño, de una niña, de un adolescente en una actividad meramente sexual que ese niño no la comprende. El niño no comprende eso. Entonces, él no está en la capacidad de dar su consentimiento a ese evento. Entonces, por su desarrollo físico, él no está preparado. Por su desarrollo emocional, él no está preparado. Por su desarrollo cognitivo, ese menor no está preparado. Para nosotros, eso es lo que podríamos decir que es un delito invisible. Licenciada, le añado una pregunta al tema, a la licenciada Gladys, al tema de las cifras grises. Si el Ministerio Público, por ejemplo, comparte esa opinión de que existen muchos casos que obviamente no se denuncian por esta connotación quizás vergonzosa que tiene el delito, pero también me gustaría conocer un poco lo que son la parte punitiva o la parte penal en el caso del abuso sexual. ¿Y cómo es el abordaje a las víctimas por parte de los victimarios en ambos delitos, tanto en el abuso sexual infantil como en la explotación sexual infantil? Porque digamos que el victimario tiene otras características o distintas características en ambos delitos. Sí, evidentemente, como lo mencionas, existen cifras grises en el tema específico que ve esta fiscalía, que son delitos contra la humanidad en la modalidad de trata de personas, toda vez que la gravedad del delito en sí hace que las personas que tienen conocimiento de un hecho de trata de personas tengan cierto temor a denunciar. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos frente a grupos organizados de personas que de una forma estructurada, hacen que las personas que tengan conocimiento de un hecho delictivo, pues tengan este temor de acudir al Ministerio Público. Le puedo hablar de cifras de denuncias de trata de personas del año 2021. En este despacho se receptaron 15 denuncias de diferentes tipos de modalidades de trata de personas. De estas investigaciones, pues, obviamente se realizaron imputaciones, se realizaron medidas cautelares en contra de estas personas que forman parte, pues, de estos grupos y que son los autores o partícipes de el delito de trata de personas. Pero sí, licenciada Gladys, dígame. Licenciada Gladys, ¿cómo ha sido el comportamiento de las estadísticas? Nosotros acá en el Servicio Nacional de Fronteras, a través de nuestra Dirección de Operaciones, recibimos constantemente estadísticas sobre distintos delitos. Y en el comportamiento, por ejemplo, de las estadísticas que mantenemos nosotros acá,
tenemos un comportamiento en ascenso desde el año 2018 hasta el año 2020. A partir del 2021 vimos una caída dramática en el tema de este tipo de delitos. Sí, evidentemente las estadísticas varían año tras año. En el 2016, por ejemplo, tuvimos 26 denuncias por el delito de trata, 2017, 19 denuncias, en el 2018, 33, 2019, 32, 2020, 32 y por último en el 2021, 15 denuncias. Entonces, sí hay variantes y evidentemente en el 2021 sí bajó, pues sí bajaron las denuncias, ya sea por oficio, ya sea por querella o ya sea por denuncia directa de la víctima. Así es, licenciada. Bueno, vemos las estadísticas que siempre nos sirven para tener una radiografía del momento, una fotografía, nos ayudan a establecer también un direccionamiento en temas de estrategias y de políticas. Sin embargo, esto está lejos de ser un número, está lejos de verlo como una estadística. La licenciada Cedoina hablaba de las huellas que deja en un ser humano una violencia, yo me atrevería a decir que es violencia, el abuso sexual infantil y la explotación sexual infantil. Eso que sembramos en ese momento precioso de la vida de un ser humano, que es la infancia. Sabemos lo importante que son los 10 primeros años de vida en la formación de cualquier persona. Y depositar este tipo de violencia en un niño deja huellas. Conversaba yo fuera de cámara con la licenciada Cedoina, que me atrevería a decir que discapacidades severas en temas emocionales y mentales, que luego no solamente permanecen en esta persona, sino que además se traducen e impactan de manera negativa a las nuevas familias que se forman a partir de esta persona. Hábleme un poquito acerca de esa connotación o esas huellas negativas que se dejan en estas personas. Ajá, sí, exactamente. Muchos indicadores que marcan la vida de un niño desde el momento, porque tengo que aclararles algo. Existen dos tipos de abuso sexual. Existe el abuso sexual sin contacto físico, donde solamente al niño se le muestran genitales, se le muestra una película pornográfica, donde el niño ve a una pareja teniendo relaciones. Eso es un tipo de abuso sexual. Y tenemos el abuso con contacto físico, que son dos cosas. Ya ahí sí hay penetración, oral, vaginal, o sea, de distintas formas los tipos de abuso. Así que se pueden imaginar, y mucha gente piensa que el más traumático es cuando hay penetración. Pero si nosotros nos vamos también a estadísticas, la mayor parte de las niñas, porque no es que los hombres no sean abusados, pero mayormente son las niñas, ellas reflejan cómo ha sido su afectación a lo largo de su vida, ¿verdad? A lo largo de la vida a través de manoseos. Algo muy común y que muchas veces les decimos, no, eso no sucede aquí en la ciudad, eso sucede en el campo. Y es un error pensarlo. Eso sucede en cualquier ámbito. El manoseo deja trauma en los niños. Y es tal el trauma, miren, tal el trauma, que hay estudios a nivel del cerebro, estudios neurológicos, donde se ve afectada una zona, que se las tengo que mencionar, el eje hipotálamo hipofisario adrenal. ¿Qué pasa con eso? Con ese nombre tan largo. Que el niño, porque no entendí nada, licenciada. Exactamente. Es el hipotálamo hipofisario adrenal, un término neurológico. Cuando un niño es abusado, es afectada esta área del cerebro, entonces el niño no tiene la capacidad, a medida que va creciendo, de manejar el estrés. Son niños que caen en ansiedad, que caen en depresión. Eso hablándoles a nivel neurológico. Hay niños que caen en retardo, todo dependiendo del nivel de abuso. Si es un abuso que se da constantemente, el impacto en la vida de ese niño va a ser mucho mayor. Entonces vemos que no solamente es a nivel psicológico o que decimos, no, el niño va a olvidar esto. No, el impacto lo van arrastrando a lo largo de su vida y llegan a la edad adulta. Si no es esa parte atendida y tratada, sigue llevándolo a su vida matrimonial. Entonces son estos matrimonios que no pueden avanzar porque siempre hay algo, un impedimento que hace que ellos pues caigan a cada rato. Muchos tienen intentos de suicidio, niños chiquitos, jóvenes, porque esto lo vas arrastrando desde que el niño es abusado 4 años, 3 años, meses. Hemos visto en los medios cuántos bebés de meses son abusados, jóvenes,
y eso lo van arrastrando. ¿Por qué? Porque ese niño, ese joven, le toca ver a ese abusador todos los días. Porque si nos preguntamos quiénes son los abusadores, pensamos que es cualquier extraño, pero las estadísticas nos dicen que son personas que el niño ama, son personas en quien el niño confía, son niños en quien los padres confían y mayormente son los que están robándole la inocencia a los niños. De allí el impacto que esa vida va llevando a lo largo de su vida. Hay niños que viven con constantes enfermedades a nivel venéreo, ¿verdad? Tienen picazón, sequedad vaginal, tienen secreciones, se hipersexualizan, son niños que uno lo ve de 8 años, 9 años, con términos y conceptos que no tienen que ver con su edad, pero son niños que se han hipersexualizado. Y más adelante, si este niño no se atiende, caen en lo que es la prostitución, porque sienten que no valen, que no sirven. O sea que esto es Claro que sí. un círculo que va muy, 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 muy lejos llevando a estas criaturas. Claro que sí, licenciada. Y bueno, esto me da pie precisamente a hablar con la licenciada Gladys acerca de los tipos o las modalidades en el caso de lo que es la explotación sexual infantil. Leía yo en un documento que hay explotación sexual de carácter de turismo. Hay, por ejemplo, el caso de la pornografía, que también cae como explotación sexual. Y un tema que me llamó muchísimo la atención, que me gustaría que usted ampliara, licenciada, es los matrimonios, que muchas veces son forzados entre menores de edad y adultos, que también forman parte de esta gama de delitos. Aclárenos estos conceptos, licenciada. ¿Ese es con Teodorina? Eso es con la licenciada Gladys. Gladys. Sí. Le comentaba, si quiere, le refresco la pregunta que le hacía. Decía, hablaba la licenciada Cedodina acerca de los tipos de abusos que se daban, que generalmente el victimario forma parte de un miembro de la familia, donde la víctima tiene confianza, tiene afectividad. Sin embargo, en la explotación sexual infantil hay diferentes modalidades y están bien tipificadas de alguna manera. Leía yo en un documento que hay explotación sexual infantil de corte de turismo, hay explotación sexual infantil tipo pornografía, también se habla de espectáculos sexuales con menores, también eso forma parte, digamos, de una de las modalidades. Se habla también, por ejemplo, del matrimonio entre un adulto y un menor como parte de una explotación sexual infantil. Quería que me aclarara estos conceptos, si son así, por lo menos aquí en Panamá, si funciona así, o si está este tipo de delito tipificado o segmentado de alguna otra manera. No le logro escuchar a la licenciada Gladys. Yo creo que perdimos su audio. Sí, en cuanto al tema de la corrupción de menores en la explotación sexual comercial, pues el artículo 179 del Código Penal establece quien corrompa o promueva la corrupción de personas menores de edad, pues será condenado a una pena de prisión de 5 a 7 años de prisión. Ajá. En lo que versa en el artículo 180, que es la explotación sexual comercial, establece pues una pena de 4 a 6 años de prisión. El artículo 456A del Código Penal panameño, pues establece distintas formas en que se da la trata de personas. Dentro de estas está lo que usted ha mencionado, que está el matrimonio servil, la explotación sexual, con la agravante de cuando se tratan de personas menores de edad. Evidentemente, existen pues distintos pronunciamientos en otros países sobre la explotación sexual de turismo. En el área de Panamá, pues se comprende todo en cuanto al delito de trata de personas. 456A, como lo mencioné, cuya pena va de 15 a 20 años de prisión en su modalidad simple y de 20 a 30 años de prisión en la modalidad agravada. Como quiera que
pues se ha mencionado en este foro lo de la minoría de edad. Cabe señalar que una de las agravantes que contempla el delito de trata de personas, pues es la minoría de edad de las víctimas. Le pregunto, licenciada, también en la práctica profesional suya y lo que usted ha visto, ¿por qué este tipo de delito de explotación sexual infantil tiene, digamos, más repercusiones en áreas fronterizas y donde quizás también los indicadores económicos son relativamente bajos? Nosotros tuvimos hace poco un caso que vamos a estar presentándoles a ustedes en pocos minutos, donde veíamos y se desarticuló precisamente una banda de explotadoras sexuales. Y llamaba la atención, primero, que se da en un área fronteriza, quizás porque son áreas que se prestan para esconderse en un punto o en otro y te facilitan migrar de una legislación a la otra y evadir quizás un poco los temas de seguridad. Y el otro tema también es que quizás los indicadores económicos llevan a las personas a normalizar algunas situaciones que no son normales y que ya hemos venido hablando a lo largo de este programa. ¿Qué cree usted con respecto a ese sentido y qué ha visto usted en la práctica? Un tema que también salta a la vista es que en el caso que tuvimos nosotros, Luz de Esperanza, las explotadoras eran mujeres, algo que realmente como mujer nos indigna porque y hemos sido madres en algunos casos, tías en algunos casos, hermanas, y entonces realmente es preocupante cómo nosotros no podemos ser empáticos ante una situación de esta índole. Bueno, evidentemente, como lo menciona, existen medios económicos. El delito de trata de personas en todas sus modalidades, no tan solo en la explotación sexual de menores de edad, es un delito totalmente lucrativo. Por ende, pues muchas personas tienden a la comisión de estos hechos punibles porque se lucran. Lastimosamente se lucran de la dignidad de estas víctimas, de la libertad, de la vida, de los derechos más importantes que tenemos todos los seres humanos, y es por ello que los legisladores han puesto una pena tan alta a este tipo de delitos, y es precisamente por estas consecuencias que conlleva el mismo y la consecuencia que tiene la víctima en sí. El delito de trata de personas no tan solo se ve a nivel de fronteras, el delito de trata de personas se ve a nivel nacional, pero en el tema de explotación sí hemos tenido un caso que me gustaría mencionar de una menor de edad en el caso de explotación laboral. La misma tenía múltiples situaciones de vulnerabilidad, como lo era la economía. Era una persona que su núcleo familiar solamente tenía $200 para subsistir, pero el núcleo eran de 13 personas. Entonces, si compaginamos este ingreso que ella tenía con la cantidad de la familia, hizo que esta víctima adquiriera un trabajo por $100 mensuales. La vulnerabilidad de ella era total por la economía, por la etnia. Era una muchacha de la etnia Nove-Buglé. También por el género, por la edad, porque era una persona menor de edad. Entonces, evidentemente, en el caso que usted ha traído a colación, estos victimarios abusan o tratan de evadir la justicia en estos puntos fronterizos, toda vez que evidentemente las fronteras son puntos vulnerables en nuestro país. Entonces, con ello pretenden pues evadir las responsabilidades que conlleva el delito en sí en nuestro país. El delito de trata de personas, no tan solo mujeres y hombres, eso no tiene distinción. Los victimarios, aquí sorprendentemente también hay muchas victimarias que lastimosamente pues también se lucran de estas actividades y de este delito tan grave. Tan atroz, diríamos nosotros. De verdad que esto es un tema que escandaliza cuando lo vemos y lo vemos salir en los medios
nos alarma realmente lo bajo que el ser humano ha podido caer en este tema de los delitos. Y bueno, yo quería de alguna manera retomar el tema de la distinción entre lo que es la explotación sexual infantil y lo que es el abuso, porque hablábamos también nosotros, previa a la entrevista esta, que en el caso, por ejemplo, del abuso sexual, hay una situación quizás de sometimiento que ejerce poder el victimario sobre su víctima, algunos hilos en materia de confianza y afectividad, porque generalmente el abuso se da en un entorno social, digamos, el amigo, el hermano, el primo, el tío, el abuelo, entonces son incluso los padres, los propios padres, también hemos visto ese tipo de casos. Pero en el caso de la explotación sexual siempre tiene que mediar un interés, y un interés generalmente va traducido al tema económico o algún favor. Vamos a ampliar un poquito este tema del abuso sexual infantil con la licenciada Cedoina, y cómo podemos nosotros distinguir, o cuáles serían esas alertas que nos pueden despertar ahí en la conciencia algo para decir, puede ser que este niño esté siendo sometido a algún tipo de abuso. ¿Cómo podemos nosotros llegar a una conclusión, o por lo menos empezar con la sospecha? ¿Alguna situación que nos genere alarma, licenciada? Ajá. Mira que en cuanto a lo que hablaba la licenciada Gladys, de que se ve mucha mujer haciendo esto de la explotación de los niños, es triste, como dices tú, que nosotras como mujeres, madres, tías, debiéramos estar, ¿verdad?, más sensibilizadas hacia los niños. En cuanto al abuso sexual infantil, también la mamá juega un rol, porque la niña o el niño a la primera persona que busca para contarle su experiencia es a su mamá, y es donde espera respuesta, donde espera ayuda, donde espera apoyo. Y muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá no quiere perder su estabilidad económica. Tenemos unas estadísticas donde más es el papá el que ha abusado de un niño más que el padrastro. Imagínense, una cosa tan, Dios mío. Entonces es la mamá la que debiera aliarse al niño, y lo que hace es todo lo contrario. Por no perder esa estabilidad o por el amor que dice, no le cree al niño, no cree en la versión del niño, y ese es el problema. Por eso el niño crece con más trauma, porque quien debió amarle y mostrarle ese apoyo no lo hizo. Entonces, mayores traumas. Ok, en cuanto a lo que tú me preguntas de indicadores, pues de factores de riesgo que nosotros pudiéramos ver y decir, oye, aquí pudiera haber abuso sexual infantil, tenemos que ver cómo manejan los niños la autoestima, ¿verdad? Eso es clave, de que el niño maneje bien lo que él es, lo que él vale, y eso se gana en la familia. Es allí donde nosotros reforzamos a nuestros niños, es allí donde nosotros les ayudamos y les guiamos a decir lo valioso que son. Hay muchos niños que son víctimas de maltrato físico en su casa de parte de su mamá y de su papá. Ese niño es un potencial niño que puede ser abusado. ¿Por qué? Porque el abusador va a venir tratándolo con cariño. El abusador va a venir tratándolo con negociaciones de un regalito, de un caramelito, de un carrito. Entonces él va a ver eso que no tiene en casa y puede ser víctima más fácilmente de un pedófilo, ¿verdad? Cuando hay esas vidas disfuncionales en casa. Eso es un factor de alto riesgo para los niños. También tenemos esos niños con discapacidades físicas. Todavía hay que tener muchísimo más control y cuidado, discapacidad física y discapacidad intelectual, ¿verdad? Mucha gente viviendo en hacinamiento, mucha gente viviendo en una misma casa, compartiendo la recámara, los hijos, papá y mamá, todos allí mismo. Todo esto son factores de riesgo ante un posible abuso hacia un niño o a una niña. Cuando hay conflictos matrimoniales también, muchas veces el padrastro se vuelca hacia una de las niñas, hacia una hija. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, hay muchas cosas que pueden llevar a que esto se dé. Nosotros les voy a manifestar al final un material que usamos, una herramienta que nos ayuda a trabajar con el niño directamente. ¿Por qué? Porque no siempre mamá y papá van a estar cuidando al niño. Entonces queremos empoderar al niño, enseñarlo a que él mismo se pueda defender ante un posible abusador. Claro que sí, licenciada. ¿Podrían ser otros factores también que generen alerta? Por ejemplo, un cambio en la conducta, digamos un niño que siempre fue un niño alegre, un niño activo, de pronto ver ese niño un poco retraído, silencioso, pensativo.
puede ser totalmente. también algo que nos Hay niños que alarme. se vuelven a Otro tema odiar. también. Ujú. Otro tema también que podríamos los padres utilizar para detectar este tipo de situaciones y que es muy bueno que lo hagamos hasta cierto punto los padres aquellos que atienden a sus hijos, revisar el cuerpecito del niño, estar atento, por ejemplo, en cambios o en situaciones que presenten los niños, marcas en el cuerpo, algún Ajá. tipo de signos visibles que nos puedan ayudar a determinar que esto está sucediendo. Es difícil, es un tema engorroso y nosotros vamos a estar abordando también la parte preventiva, porque yo creo que cuando ya el delito está Ya está. instalado, sí, obviamente se pueden hacer muchas cosas para corregir y lo justo es que se lleven Ujú. a los culpables ante la justicia, pero ya el daño está hecho. Entonces lo que nos Exacto. interesa a nosotros es un poquitito más atrás y tratar de que hayan menos personas que sean víctimas de este tema. Pero quiero Sí. regresar con la licenciada Gladys porque fíjese, yo me pregunto si este tipo de delito como la explotación sexual infantil se da de manera individual, en solitario, o se conforman todo un engranaje, toda una organización para delinquir con ese propósito. Eso varía. No necesariamente existe un grupo delincuencial organizado. En el caso que usted ha traído a colación, que es Luz de Esperanza, ahí existía un grupo de personas pues dedicadas a la explotación de estas menores de edad. Sin embargo, en este despacho también se han llevado a cabo investigaciones en donde ha existido explotación laboral, que es la que hemos tenido de menores de edad, en donde no existía un grupo delincuencial. Las personas pues que explotaban a esta menor de edad laboralmente era una pareja de esposos. Entonces, pues varían las situaciones, depende de el hecho en sí. Es realmente interesante porque, bueno, lo que habíamos visto en el caso de la operación Luz de Esperanza fue toda una célula de delincuentes dedicada quizás a explotar a personas de su propia familia, que es algo que también llama la atención, porque uno pensaría que de pronto terceras personas van a ser reclutadas con estos propósitos, pero someter a tus propios hijos a este tipo de vejámenes de verdad que salta a la vista, es algo que no podemos ignorar y que definitivamente teníamos que hacer público y generar conciencia, generar debate, porque lo importante es que empecemos a cuestionarnos acerca de nuestras propias actitudes. Importante, fiscal, que usted nos hable un poquito acerca de los canales apropiados cuando nosotros tenemos la sospecha. ¿Es una sospecha suficiente para poder poner una denuncia ante el Ministerio Público y a través de qué medio sería lo indicado? Cuando se tiene una sospecha, no duden en acudir al Ministerio Público. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que ve estos tipos de trata de personas, está abierta los 365 días del año. Aunque usted considere que tiene una simple sospecha, pues usted puede traer y relatar el hecho. Y los fiscales que se encuentren pues en este despacho lo orientarán para ver si este hecho constituye o no un delito de trata de personas. Por lo tanto, considero que aunque usted tenga esta sospecha, sí debe de comunicarnos a nosotros como autoridad para precisamente poder guiarlos y poder en tal caso llevar a cabo pues una investigación en sí sobre este tipo de delitos. Uh-huh. Yo leí un documento que hacía referencia a que, por ejemplo, en áreas de comarca, este tipo de delitos es muy frecuente, más que quizás la explotación sexual infantil, el abuso sexual infantil. En su práctica profesional, ¿esto se puede corroborar o usted piensa que esto es un tema indistinto en la sociedad, no distingue clases sociales, razas, credos, cultura? Hábleme un poquito acerca de eso. El delito de trata de personas no distingue ni género, ni raza, ni etnia, en lo absoluto. Sin embargo, quizás en el área de comarcas, en las áreas comarcales, sí se ve un poco más el tema
pues de abusos, de explotaciones por la cultura que tienen en estas áreas, que es distinta quizás a la cultura que se tiene en otras áreas del país. Entonces, eso es una situación delicada, porque la cultura quizás de estas personas los lleva o consideran que este tipo de actos está dentro de una premisa que para ellos es normal o es adecuada. Situación que evidentemente no es así, porque existen pues normas en nuestro Código Penal que sancionan este tipo de actos. Licenciada Bedoina, hablando específicamente del abuso sexual infantil y el movimiento que tienen ustedes, que es Todos contra el Abuso Sexual Infantil, ¿cuáles serían los mejores canales para poder poner una denuncia o solicitar ayuda en caso de que una persona lo requiera? Ok, nosotros recomendamos de primera mano, cuando alguien nos comenta que tiene, como dijo bien la licenciada, la sospecha de que su niño fue abusado, lo primero que les decimos es separe al niño del abusador y no sacando al niño de la casa, sacando a ese abusador, si es un miembro de la familia, fuera de su casa, ¿verdad? Si no quiere ir la persona presencialmente a poner la denuncia, existe una página, existe un convenio que hicieron entre Crime Stoppers y la CENIAF. Es una página que se llama Tu Pista. Ahí tenemos, yo les podría dar el link, dice panamá.tupista.org, denuncias y violencia, donde lo puedes hacer de manera anónima. ¿Por qué? Porque muchas veces y lastimosamente la madre o el tío, el que está al cargo del niño, no se atreve a confrontar a esa persona. Entonces tú puedes poner esa denuncia de forma anónima. Es más, si tú no eres el que convives con esa niña y tú estás enterado a través, eres vecina, eres tía, eres alguien que sabes que algo está pasando allí, tú puedes poner esa denuncia de esta forma anónima y se va a proceder a separar a esa persona de allí. Eso es lo que nosotros recomendamos, nosotros capacitamos, orientamos y le decimos a la gente, denuncie, no tengan misericordia, denuncie. ¿Por qué? Porque esta persona no es el primer caso que llega. Esa es una persona que ha venido, el pedófilo va reproduciendo esa práctica. Y si ahora lo hace en ese niño, lo ha venido haciendo con otro y lo seguirá haciendo a lo largo de su vida. Es importante presentarles a ustedes el más reciente caso del cual tuvimos nosotros conocimientos y en el que se monta toda una operación que le denominamos nosotros acá Luz de Esperanza. El reporte lo ha preparado completo nuestra compañera Every Peralta, periodista de la Dirección de Comunicación Estratégica del Servicio Nacional de Fronteras, y se lo presentamos a continuación. Le pedimos a nuestro director que lo ponga en pantalla. Operación Luz de Esperanza, una operación binacional entre Panamá y Costa Rica que pone en evidencia el tráfico de niños con fines de explotación sexual y cómo, en un trabajo coordinado, las autoridades de ambos países lograron la aprehensión de 4 personas presuntos responsables de este delito. Pero ¿cómo inició esta operación? A finales de noviembre del 2021, la fiscal Gisela Costa emitió una orden de captura para 2 hermanas que vivían en la comunidad de Balsa, territorio panameño, y que eran requeridas por el delito contra la libertad e integridad sexual. Una vez se da con la captura de una de ellas, la fiscal en Panamá inició conversaciones con las autoridades de Costa Rica, poniéndoles en anuencia que había un grupo en el sector panameño que se dedicaba a llevar niñas al lado tico a prostituirse. La tarea para la Fiscalía en Panamá no fue nada fácil, porque había que ubicar del otro lado de la frontera quién era el cabecilla de esta red criminal. Con las declaraciones de las niñas que eran objeto de estos abusos, las autoridades panameñas obtuvieron detalles muy precisos de cómo se daban los traslados de un país a otro, de las cosas que ocurrían en el lugar, dónde las llevaban y también logran identificar el presunto responsable de esta red en el lado costarricense. Fueron 2 meses y medio de coordinaciones entre las autoridades de ambos países,
vigilancia y seguimiento a estas personas por parte de las unidades de inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras, para recabar todas las pruebas necesarias de forma que las autoridades de ambos países ejecutaran estos allanamientos simultáneos, con los resultados obtenidos hasta el momento. Ahora queda en manos del Estado panameño asegurar un futuro y bienestar a estos y otros menores que son víctimas de sus progenitores, quienes en un principio están llamados a brindarle todo el amor y cuidado y protección, pero que en ocasiones surgen situaciones como sacadas de una película de horror, creyendo que no hay forma de escapar, y de repente surge esa luz de esperanza que los rescata de ese hoyo profundo para brindarles otra oportunidad que transforme su destino. Somos orgullosos de ser fronterizos. En el día de hoy, una operación denominada Luz de Esperanza, el Ministerio Público, junto con unidades nuestras, en la cuarta brigada desarrollamos una serie de diligencias de allanamiento del sector de Progreso y Balsa, donde se han aprendido 2 femeninas y un grupo de menores que son recabados. De primera mano se relaciona a delitos de trata de personas, uso de menores, de la cual estas tienen que responder ante el Ministerio Público. Esta operación se desarrolló de manera conjunta con autoridades de Costa Rica, en la cual también se realizaron diversas diligencias. Se es conocido de que en el sector de Costa Rica hay un ciudadano aprendido relacionado a este delito. Dios y patria. Bueno, y nosotros veíamos este reporte y me trae a la mente la importancia de trabajar de manera armónica y cooperar entre las autoridades, tanto las que brindan seguridad como las que también imparten justicia, y en el camino los que hacen las investigaciones para poder penalizar de la manera más apropiada a aquellas personas que delinquen. Licenciada, no sé si tiene alguna consideración con respecto a esta operación Luz de Esperanza, donde se trabajó precisamente en coordinación con el Ministerio Público. ¿Para ella o para mí? Sí, bueno, pues el Ministerio Público tiene esos brazos auxiliares, como lo son la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, la Dirección de Investigación Judicial, específicamente la sección relacionada a los delitos de trata y tráfico de personas. Evidentemente, las investigaciones de los delitos de trata de personas son investigaciones complejas, precisamente por la astucia que tienen a veces estas personas para la comisión del hecho punible. Sin embargo, el Ministerio Público, pues, y estos brazos auxiliares cuentan con diferentes técnicas de investigación que permiten, pues, llegar a estos infractores de la justicia, infractores de la ley, para llevarlos ante las autoridades competentes para que enfrenten, pues, a la justicia por la comisión de estos hechos. Licenciada Sedovina, usted hablaba más temprano que tenía un material que era importante y que quería compartir con todas aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, y que de alguna manera iba a ser docencia para prevenir este tipo de situaciones, porque al final lo que nos gustaría a nosotros es más que tratar a una persona que ha sido víctima de una situación de esta índole, prevenir y que estos casos cada día sean menos. Ajá. Bueno, existen factores protectores que nosotros debiéramos implementar, ¿verdad? Cada una de las personas que vea este conversatorio. Es importante crear un clima de comunicación y confianza entre padres e hijos, en la familia, en la casa. Es importante nosotros enseñarles a los niños las partes del cuerpo con su nombre. No esperar que se los enseñen mal en otro lugar, sino nosotros desde casa y a una edad temprana enseñarle cuáles son las partes del cuerpo. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama el libro Cuentos que no son cuentos. ¿Y por qué se llama así? Porque son unos cuentitos sencillos, pero no son cuentos, son historias reales, donde nosotros a través del juego pudiéramos decirle, aquí el personaje es una abuela, enseña lo que son las partes privadas y las partes públicas. Eso un niño de 2 años, 3 años, 4 años lo va a comprender.
Usted le enseña al niño que existen partes públicas que todo el mundo lo ve, la mano, la cabeza, los pies, todo el mundo lo ve, lo toca, la saluda, pero que existen partes privadas que nosotros debemos cuidar. Se le enseña al niño, tú debes cuidártelo. Se le enseña, nadie toca tu pene, nadie toca tu vulva, nadie toca tu nalguita. Por eso cuando tú vas a la playa, esas partes tú las tienes cubiertas. Es la manera lúdica como nosotros llegamos a los niños a través de esta herramienta sencilla. Cuentos muy sencillos donde relata al final la historia de un primo que se coló en una fiesta y que como estos niños ya estaban advertidos, es la tarea nuestra, advertir a nuestros niños de que los secretos no existen, ganar la confianza de nuestros niños, es una herramienta valiosísima para niños entre los 3 y los 9 años. Pero que también tenemos otro que se llama el Face de Ariana, Rizo Azul, es para niños más grandes, que tiene que ver con las redes sociales. Recordemos que también el abuso sexual se da a través de las redes sociales y es un boom que está ahora mismo y debemos estar nosotros siempre alerta, estar supervisando constantemente lo que nuestros niños hacen, más ahora que ellos tienen que disponer de un dispositivo, de una computadora, de un celular. Tenemos que estar muy al pendiente de ellos, hablar mucho y decirles que los secretos no existen. Eso es clave y es importante para prevenir pues un abuso sexual infantil. Claro que sí, licenciada. Definitivamente cualquier situación que incomode al niño, si el niño se siente incómodo por alguna caricia, así no sea en sus partes privadas, definitivamente darle la confianza para que se pueda expresar. Usted ha introducido un elemento bien importante y es el tema de las redes sociales. Lo llevo entonces a la explotación sexual infantil. ¿Ha tenido alguna incidencia, licenciada Gladys, señora fiscal, el tema de las redes sociales para facilitar este delito de la explotación sexual infantil? Y una pregunta seguidita, ¿un explotador sexual infantil, aunque se le presente una denuncia, aunque se le abra el proceso, sigue metido en ese mundo de acuerdo a lo que usted ha visto en esta práctica? Bueno, hasta el momento en las investigaciones en cuanto a explotación sexual infantil, no hemos observado, no hemos tenido en esta fiscalía pues investigaciones donde se hayan utilizado estos medios tecnológicos para pues la comisión del hecho. Aquí en la República de Panamá, pues en la fiscalía. Hasta el momento. Y en el caso, señora fiscal, la recurrencia, digamos una persona que entra en este mundo como explotador o también la víctima, ¿hay recurrencia tanto en el victimario como en la víctima? ¿Qué ha visto usted en su práctica? Okay. En la práctica, pues el victimario, como ya lo he mencionado en este tipo de delitos, la diferencia del abuso infantil con la explotación es lo lucrativo de la actividad. Sin embargo, al momento en que se dan inicios a estas investigaciones, se decretan ciertas medidas cautelares para estas personas que cometen este tipo de delitos y por lo tanto esta persona ya una vez imputada, pues que se le imputan cargos, evidentemente sí disminuye pues esta acción toda vez que ya está a órdenes de la justicia. Es por eso la importancia de que las personas denuncien por cualquier medio que lo hagan. Si tienen algún tipo de temor en denunciar personalmente, en aproximarse al Ministerio Público, existen diferentes medios. Pueden realizar llamadas telefónicas, pueden acudir ante la Dirección de Investigación Judicial o a la policía, precisamente para qué, para poder ir disminuyendo y sacar de circulación a este tipo de personas que se dedican pues a esta actividad. Claro que sí, señora fiscal, nos quedan escasamente 5 minutos y quería darle la oportunidad entonces a la licenciada Cedovina para que mande un mensaje a manera de conclusión o un mensaje a los padres de familia o a las víctimas para que estemos pendientes con respecto a este tema del abuso sexual infantil. Es importante, es sumamente importante la comunicación en casa. Es clave en evitar este tipo de abusos en nuestros niños. Entender que el pedófilo va a buscar la manera, el pedófilo se va a ganar la confianza de mamá y de papá. El pedófilo puede hasta tener las llaves de la casa y nosotros somos los que tenemos que estar muy pendientes. Muchas veces como cultura
Le decimos al niño, saluda a tu tío y dale un besito, pero muchas veces el niño se resiste a hacerlo. No debemos obligar a un niño a hacerlo, porque muchas veces ya ese niño ha sido víctima y él está siendo así, que no quiere saludar a esa persona. Entonces debemos evitar que eso se dé. Debemos llevar a las personas a que hagan la denuncia, háganla. Si usted tiene dudas, si hay alguien que está viendo este programa, hágalo de forma anónima, pero no se quede con eso porque eso lo va a seguir repitiendo esta persona. Necesitamos que todos nos unamos, que todos logremos por lo que más amamos, que son a los niños, que nadie les robe su futuro, que nadie les robe la inocencia a nuestros niños, ¿verdad? Ellos son tan frágiles y son tan fáciles muchas veces de manipular que debemos nosotros estar ahí pendientes, mejorando su autoestima, fortaleciendo el carácter del niño. Es la forma como nosotros vamos a poder prevenir un abuso sexual. Claro que sí, licenciada Cedovina, a final de cuentas es nuestro futuro el que está en juego. A manera de conclusión, señora fiscal, le cedemos también la oportunidad de que envíe mensaje. Sí, bueno, gracias por el espacio que nos han brindado. Realmente, pues este tipo de delitos es un delito muy grave, como ya lo he mencionado. Es importante que las personas que tengan conocimiento de la comisión de este hecho o que tengan sospechas del mismo acudan y pues pongan en conocimiento a las autoridades. Existen teléfonos aquí en el Ministerio Público, el 505-3225, el 505-3230, igual al número telefónico 311 o al 104, que es el de la Policía Nacional, en donde con confianza pues pueden poner en conocimiento estas situaciones, toda vez que son delitos realmente que tenemos que ir erradicando en lo que podamos como sociedad. Así es, señora fiscal, muchísimas gracias por esa información tan valiosa que nos han brindado ambas. Han estado con nosotros en la tarde de hoy la licenciada Cedovina de Jordán. Ella, como les comentaba, es especialista en el tema de abuso sexual infantil, en contra del abuso sexual infantil. Forma parte también de manera voluntaria de la Fundación Visión. Así que le agradecemos de todo corazón toda la información que nos ha brindado en la tarde de hoy. De igual manera, le agradecemos también a la fiscal adjunta de la sección de juicio oral, Gladys Pérez, del Ministerio Público. Muchísimas gracias por facilitarnos toda esa información. Ojalá que alguna de las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales encuentre utilidad en esta información que hemos brindado en la tarde de hoy. Les recordamos que todo este programa lo vamos a tener colgado tanto en nuestra cuenta de YouTube, en Senafrón Panamá o Panamá Senafrón, a través también de las distintas plataformas sociales. Nosotros tenemos cuenta en Instagram, en TikTok, también tenemos cuenta en Twitter y vamos a estar colgando los enlaces para aquellas personas que quieran ver en diferido el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros a ambos y también a aquellas personas que nos sintonizaron. Mañana, primero Dios, vamos a tener un en vivo también, probablemente abordando el tema del reclutamiento. Ese es uno de los temas principales en nuestras redes sociales, así que usted manténgase pendiente y le vamos a estar confirmando precisamente a través de redes sociales si vamos a tener este programa en vivo, en directo, en la modalidad que vimos el día de hoy. Yo me despido, más adelante, por supuesto. Nosotros vamos a estarles presentando otras temáticas que esperemos sean de su interés. Hasta pronto.